La Biblia no solo habla de reyes, profetas o sabios. También habla de alguien muy común. Alguien que tal vez se parece a nosotros más de lo que pensamos. El libro de Proverbios lo llama el joven ingenuo. No es malvado. No es rebelde. Pero tiene un problema peligroso. No ve el peligro, aunque lo tenga enfrente. Hoy vamos a descubrir quién es el joven ingenuo. ¿Por qué Proverbios advierte tanto sobre él? Y cómo evitar convertirnos en uno sin darnos cuenta. Desde mi ventana observé la ciudad. Las calles estaban tranquilas. El sol comenzaba a caer. Y fue entonces cuando lo vi. Entre la multitud. Entre rostros apurados y voces mezcladas. Distinguí a un joven. No gritaba. No corría. No parecía perdido. Pero el libro de Proverbios lo describe con una sola frase. Un joven falto de entendimiento. No era malvado. No tenía malas intenciones. Caminaba con seguridad. Como quien cree que conoce el camino. Proverbios lo llama simple. No porque sea tonto, sino porque aún no sabe distinguir entre lo que parece bueno y lo que realmente lo es. Él cree que todavía hay tiempo. Cree que nada malo ocurrirá hoy. Después de todo, ¿qué podría salir mal? Mientras avanza por la calle, la sabiduría alza su voz. No grita. No amenaza. Solo advierte. Pero el joven no se detiene. No porque no haya escuchado, sino porque decide no hacerlo. En su corazón piensa: yo controlo la situación. Puedo regresar cuando quiera. Y así, sin darse cuenta, comienza a caminar hacia donde Proverbios siempre advirtió que no debía ir. El sol se esconde. Las sombras se alargan. Y el joven sigue avanzando. Proverbios dice que no huye del peligro. Camina directo hacia él. No ve la trampa. No ve la herida que lo espera. Solo ve lo inmediato. Solo siente curiosidad. Desde la ventana sigo observando. Quisiera advertirle. Quisiera decirle que se detenga. Pero el libro ya lo dijo antes. El ingenuo sigue adelante. Hasta que el daño ya está hecho. Y aquí es donde comienza su verdadera historia. La noche ya había caído. Las calles, antes llenas de ruido, ahora guardaban silencio. El joven avanzaba sin prisa. Sus pasos eran firmes. Su mente tranquila. Proverbios dice que el ingenuo no teme al peligro porque aún no lo conoce. Entonces apareció ante él. No como una amenaza, sino como una promesa. Sus palabras eran suaves. Su voz no advertía. Seducía. Proverbios la describe así. Lo sedujo con la suavidad de sus palabras. El joven escuchó. Y al escuchar, se detuvo. No para huir, sino para acercarse. Nadie lo obligó. Nadie lo empujó. Él eligió. Proverbios es claro. Se fue tras ella luego. No hubo lucha interior. No hubo oración. No hubo consejo. Solo un paso. Y luego otro. El libro no suaviza la escena. No cambia el final. Dice que el joven caminó. Como el buey al degolladero. Sin saber que cada paso lo acercaba a su herida. No vio la trampa. No vio la flecha. Pero Proverbios sí. Y cuando la flecha atraviesa su corazón, no hay grito. No hay escape. Solo silencio. Proverbios no celebra la caída. La registra. Como advertencia para todo el que lee. El joven ingenuo aprendió. Pero demasiado tarde. Desde la ventana sigo mirando. La calle vuelve a quedar vacía. Pero el eco de esta historia permanece. Porque Proverbios no escribió esto para contar una tragedia antigua, sino para evitar una futura. La calle quedó en silencio. El joven ya no camina. Ya no decide. Ya no avanza.
Proverbios no describe su rostro. No menciona sus lágrimas. Solo deja claro una cosa. El daño ya fue hecho. Y entonces, en medio del silencio, otra voz se levanta. No es una voz enojada. No se burla. No humilla. Es la voz que estuvo ahí desde el principio. Proverbios la llama sabiduría. Ella habla ahora. No al joven, sino a los que están leyendo esta historia. Yo llamé, y no quisieron escuchar. Extendí mi mano, y nadie hizo caso. No hay gritos en sus palabras. Solo verdad. La sabiduría no celebra la caída del ingenuo. La lamenta. Porque ella sabía a dónde llevaba ese camino. Proverbios deja algo escrito con dureza. El simple es matado por su descuido. No por un enemigo. No por una conspiración. No por mala suerte. Sino por ignorar la voz que intentó detenerlo. El joven no perdió el rumbo de golpe. Lo perdió paso a paso. Pero Proverbios no termina en oscuridad. La sabiduría vuelve a hablar. Dice que aún hay tiempo. Pero no para el que ya cayó. Sino para el que todavía camina. Para el que aún puede detenerse. Para el que aún puede escuchar. El joven ingenuo no fue escrito para que lo mires desde lejos. Fue escrito para que te mires a ti mismo. Porque en algún punto del camino, todos hemos sido ese joven. Proverbios deja la historia abierta. No con un final, sino con una pregunta. ¿Escucharás la voz de la sabiduría? ¿O aprenderás cuando ya sea demasiado tarde? La historia no termina donde el joven cayó. Proverbios vuelve a abrir la escena. Ya no estamos en la calle. Ya no estamos en la noche. Ahora estamos en el corazón. Porque Proverbios no solo observa acciones. Examina caminos. El libro habla de sendas. De caminos que parecen iguales al inicio. Pero no llegan al mismo destino. Uno es ancho. Cómodo. No exige preguntas. El otro es estrecho. Incomoda. Obliga a detenerse y pensar. El joven ingenuo eligió sin mirar el final. Proverbios deja algo inquietante. El joven no fue el primero. Y no será el último. Otros pasaron por la misma calle. Escucharon las mismas palabras. Ignoraron las mismas advertencias. El camino ya estaba marcado. Pero él creyó que sería diferente. El ingenuo confió en su intuición. Pensó que sentir paz era lo mismo que estar seguro. Pero Proverbios susurra una verdad incómoda. No todo lo que se siente bien conduce a vida. Proverbios se detiene aquí. No avanza. Como si quisiera darte tiempo. Tiempo para pensar. Antes de dar el siguiente paso. Porque aún hay lectores que no han llegado al final del camino. El joven ingenuo ya tomó su decisión. Pero la historia todavía no termina. Porque ahora, el libro ya no habla solo de él. Habla de quien escucha. Y el último capítulo todavía no se ha escrito. El libro de Proverbios guarda silencio por un momento. Como si esperara. No por el joven ingenuo, sino por quien ha seguido la historia hasta aquí. Porque el joven ya caminó su senda. Pero aún quedan otros caminos abiertos. La sabiduría vuelve a alzar su voz en las plazas. No se esconde. No susurra. Habla claro. Dice que sus palabras son vida para los que las hallan. Y resguardo para el que las guarda en el corazón. Proverbios pone dos imágenes frente a nosotros. Una casa edificada sobre prudencia. Un camino guardado por entendimiento. Y al otro lado, la senda del ingenuo. Rápida. Atractiva. Silenciosa en sus consecuencias. Una promete placer inmediato. La otra promete vida. El libro no obliga. No persigue. No empuja. Solo advierte.
Dice que el sabio oye y aumenta su saber. Pero el ingenuo desprecia la corrección. No porque no se le haya ofrecido, sino porque decidió no recibirla. El joven ingenuo no fue escrito para ser juzgado. Fue escrito para ser comprendido. Como un espejo. Proverbios no pregunta qué tan lejos has llegado. Pregunta si aún estás dispuesto a escuchar. Porque mientras hay oído para oír, aún hay camino para corregir. Pero el libro deja una verdad grabada. El que escucha la sabiduría habitará confiado. El que la desprecia caminará solo. Así termina la historia del joven ingenuo. No con un castigo, sino con una elección. La sabiduría sigue llamando.